materiales que usted tiene no va a poder llenar ese vacío. Mire, usted puede tener el mejor carro, usted puede tener la mejor casa, usted puede tener el mejor manjar en su mesa, pero si usted no ha conocido del amor de Dios, usted va a seguir sintiendo ese vacío y por ende va a seguir adquiriendo cosas materiales. Usted ve a esas personas que acumulan y acumulan y acumulan y llenan su casa de tantas basuras, pero es porque hay un vacío en ello y piensan que lo van a rellenar. Piensa que van a rellenar ese vacío con las cosas materiales y no es así. El poder de Dios es el que llena tu vida. El poder de Dios es el que, mire, va a quebrantar todo lo que hay en usted y va a rellenarlo y a susplantarlo con la presencia del Señor, con la presencia del Señor. Poderoso eres Dios, poderoso eres nuestro Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Melcy, Dios te bendiga grandemente si está escuchándonos. Igual si no vas a escuchar más tarde a través de la programación de Facebook, a través de la programación de Facebook. Y lo que voy a hacer es hacer un corte en Facebook porque luego el vídeo es muy largo y las personas pues no lo ven. Entonces llevamos 59 minutos en este tema, vamos a cortar este tema y a iniciar otro en vivo para que se pueda dar una continuación para que pueda todo el mundo disfrutar, porque las personas de hoy en día pues tienen el sistema de todo rápido y quieren la información detallada en 4 puntos, y se fue, no. La palabra de Dios tiene que ser discernida, escuchada y sobre todo valorada. Así que cortamos el Facebook Live y volvemos con otro. Alabado sea nuestro Señor. Alabado sea nuestro Señor. Va a haber una primera parte y una segunda parte para usted que quiera escuchar, para usted que quiera desglosar. Va a estar el primer vídeo, mente terrenal, y el segundo, mente espiritual. Alabado sea nuestro Señor. Alabado sea Dios. Eh, Mire, le doy gloria a Dios porque cada día Él va poniendo un poquito más de inteligencia en uno, cada día Él va pues eh, desarrollando a que podamos manejarnos, que podamos ir manejando para alcanzar más almas para Cristo. Todo lo que Dios hace es con un orden, todo lo que Dios permite siempre es para bendecirnos. Así que vamos a seguir con nuestra programación, La Mente Terrenal. No se preocupe, no se preocupe, la música no se ha ido, sigue aquí. Alabado sea. Santo, ese aliciente. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas y santo aquí en la tierra. Él es santo por donde quiera que usted lo mire. Santo es nuestro Señor Jesucristo. Pues sí, Betania, 4 micrófonos inalámbricos. Y estoy pensando, digo, eso lo voy yo a enmaletar cuando el Señor me llame a predicar a las naciones fuera, o sea, en persona, porque ya uno lo está haciendo en el micrófono, enmaletarlo y a pregonar las buenas nuevas. Allá vamos, Santo Domingo, allá espera. Alabado sea Dios. Yo me gozo porque en el Espíritu ya me estoy gozando. Hay que declarar las cosas y verlas como que si ya fueron, ya son. No espere a verlo con sus ojos. Góceselo antes de tenerlo en las manos. Esa mente espiritual, y la mente espiritual es la que sabe que sus pensamientos no son suyos, son los de Dios los que van a prevalecer. Y cuando usted adquiere esa mente, usted no se afianza, usted no se esperanza en lo que usted piensa, sino en lo que usted sabe que Dios tiene preparado aunque usted no lo vea. Esa es la mente cristocéntrica. Y yo escribía, ¿qué es la mente cristocéntrica? Dice, es dejando a un lado nuestra manera de pensar y haciendo la suya. ¿La de quién? La de Jehová Dios. Esa es la mente cristocéntrica. La mente espiritual significa hacer la voluntad del Padre, así como quien, así como Jesús la hizo al dar su vida en la cruz. Si usted vuelve atrás, o si usted no lo sabe, si me está escuchando y no lo sabe, en los evangelios, en el monte Getsemaní, cuando ya venían a apresar al Señor, a arrestarlo, él estaba orando y le decía a los discípulos pues que oraran con él y él sudó sangre, mire,
del sufrimiento de saber que lo que iba a pasar, pero él solo dijo, Señor, si tú quieres, por favor, pasa de mí esta copa, pero que se establezca tu voluntad. Esa es la mente de Dios, porque él podía negarse, él podía decir, mira, hasta aquí llegamos, nada, pero él hizo la voluntad del Padre, porque los pensamientos de él no eran los pensamientos de Dios, y los pensamientos de Dios eran para salvación eterna, eran para esa salvación que Dios tenía para ti preparada. Y él hizo la voluntad de su Padre. Eso es tener una mente espiritual, no enfocándote en lo que tú estás sufriendo, porque en nuestra mente, en nuestra manera de vivir, vamos a sufrir. Pero cuando la mente que tenemos es alineada a los pensamientos de Dios, usted va a encontrar paz en medio de la tormenta. Dice que la paz que Él da sobrepasa todo entendimiento, pero es porque su mente está conectada a la de Dios y no está viendo la realidad como es, sino sabiendo que hay algo más, porque Dios todo lo que hace, lo hace bueno. Así que la mente espiritual significa hacer la voluntad del Padre, así como Jesús la hizo al dar su vida en la cruz por usted y por mí. Aún así, cuando lloraba y sudaba sangre y clamaba, pasa de mí esta copa, pero aún así volvía y le decía, pero Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Que se haga tu voluntad, no la mía. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Santo es el Señor. Y yo quiero ir a Juan 13, 34, 35, si no me equivoco. Te amo, mi Señor. Te amo, mi Señor, más que a mi vida, más que a mi vida. Juan 13, 34, 35. ¿Y por qué voy a conectar esto? Porque es ahí donde se establece hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Porque en la nuestra, mire, en la mía, vuelvo y toco el tema de ayer porque Dios lo trae para ese propósito. En la mía ayer, en mi pensamiento, en mi manera, yo ese niño lo quería agarrar y decirle, mire, de todo. De hecho, hubo un momento, pero que Dios es misericordioso y no te va a dejar caer allí donde tú quieres, que yo fui a visitar a alguien y justo sonó el teléfono y lo primero que veo es el título que él tenía con su número, a Dios sea toda la gloria o algo así, porque encima es charlatán y sinvergüenza. Cuando yo vi que esa llamada estaba entrando, digo, espérese hermana, que voy a responder yo. Y a responder la llamada, gracias a Dios que era uno de sus nietos de allá de Santo Domingo, pero que ni ella estaba sabiendo quién era. Y yo mis ojos, créanme, que vio eso. Porque ya yo estaba preparada a decirle, como decía mi abuela, mire, hasta... porque la mente de nosotros siempre va a querer sobresalir a los planes de Dios. Y los planes de Dios no eran eso. Porque vuelvo y quiero caer a este versículo. Juan 13, 34, 35. Alabado, Señor, alabado. Dice la palabra, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ese es el deseo de Dios, ese es el pensamiento que Dios tiene para usted y para mí, y que muchas veces se nos olvida. Y yo me río porque es cierto, mira, aquel que te libra de pecado, que tire la primera piedra, aquel que no sea desesperado, y gloria le doy a Dios, porque hay un pensamiento cristocéntrico que jala al otro, que nos retiene y dice, hey, espérate, ¿a dónde va? Y cuando ves que ya se nos sale de las manos, el Señor pues toma él su voluntad y la establece, porque si llega a ser ese niño ayer con esa llamada, pues yo iba a pecar, iba a salir la parte humana mía. Porque yo decía, me está regando una fuerte. Pero gloria le doy a Dios, porque como Él dice, mis pensamientos no son los vuestros, ni mis caminos son más altos. Y cuando tú crees que vas a caer, yo te saco, yo te levanto. ¿Por qué? Porque ha habido una mente conectada a Dios.
Y por eso es importante que su mente esté conectada a la de Dios para que cuando usted quiera caer, Él lo sustente porque usted ha estado clamando todo el tiempo. Por eso es necesario, como decía nuestro hermano a través del Facebook, que tenemos que permanecer orando todo el tiempo. Porque cuando usted permanece orando es cuando su mente se conecta más a Dios. ¿Y qué pasa cuando usted hace eso? Que cuando viene la hora mala, aunque usted no pueda, aunque usted no tenga las palabras, el Señor es el que lo va a guiar. El Señor es el que lo va a rescatar de su propio ser. El Señor es el que lo va a rescatar de su propio ser, de su manera de pensar que va a querer prevalecer la suya. Pero Dios dice, no, espérate, que prevalecen los míos, porque tú has estado clamando y por eso estoy yo aquí fortaleciéndote, para que no haga tu voluntad, sino la mía. Alabado sea el Señor. Y me río porque cada vez trae un poco más de revelación, cada vez trae un poco más, un poco más, un poco más de lo que Él hace, de lo que está haciendo. Eso es lo que hace Dios. Y nos dice Hechos 8:10, Hechos 8:10, de lo que es una mente espiritual, de lo que es una mente cristocéntrica, dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. A este oían atentamente, dice, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Solo una mente que está alineada a la mente de Dios puede reconocer dónde está lo de Dios. Porque dice la palabra que al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún más. Dice que tienen una mente entenebrecida y el Señor lo entregó a una mente entenebrecida donde no entienden. Pero aquel que tiene esa mente espiritual va a reconocer dónde está el poder de Dios. Aquel que tiene esa mente espiritual va a saber dónde está Cristo, dónde se necesita aplicar el amor de Dios, dónde se necesita aplicar ese versículo que yo le acabo de leer cuando hay una mente cristocéntrica, una mente espiritual. Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo, sin importar lo que esté haciendo. Ámalo porque yo soy el que me encargo. Dice que Él es el que da el pago justo. Él es el juez. Y es complicado llevar a cabo ese mandamiento, pero no imposible. Cuando maduramos esa mente, cuando nos esforzamos en mantener esa mente conectada, y la única manera de usted tener una mente espiritual es tener la cabeza sumergida en la oración, en el clamor, en la palabra. Porque de la abundancia del corazón es de la que va a hablar su boca. Entonces, si usted no se acerca a Dios, yo les decía antes, se va a acercar los pensamientos del dueño de la mentira, del padre de la mentira, donde va a entrar esa lucha. Que prevalezca el pensamiento de Dios. Por eso es importante conectarnos a la fuente a través de oración, clamor y escudriñar las escrituras. Y vuelve y nos dice Isaías en el 26:3, dice, tú guardarás, escuche, cuando usted tiene una mente espiritual, usted confía en esa promesa. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Perseverancia, no es que usted hoy tiene un pensamiento y mañana no le van a venir aquellos que quieren destruir su existencia. Es perseverar, dice, tú guardarás en completa paz cuyo pensamiento en ti persevera. Aquel que tiene ese pensamiento conectado, que sigue perseverando, sabiendo que Dios provee, Dios es el que está en control. Él dice que Él es mi pastor, Él dice que nada me va a faltar, Él dice que Él es mi esposo, que Él es mi marido, que Él es mi hacedor. Perseverar, mantenerse, keep going. Pensar todo el tiempo en ese pensamiento, en Dios, porque si usted ha confiado en Él, tiene que permanecer en Él, aunque usted vea la tormenta que se está llevando todo. Porque la mente humana, la mente carnal dice, ay, se destruyó mi negocio, se destruyó mi casa. No importa, aquel que te lo dio te lo puede restablecer o darte uno mejor, como pasó con Job.
Se le quitó todo, pero la mente de Job siguió conectada a Dios. Sí, sufrió muchísimo, pero su mente siguió conectada a Dios, aun cuando la realidad le decía todo lo contrario. Él siguió perseverando en ese pensamiento de que Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y eso es lo que tenemos que hacer, permanecer en ese pensamiento cristocéntrico, ese pensamiento espiritual, sabiendo que todas las cosas son de Dios, vienen de Dios y vuelven a Dios. Todo. Perseverar en ello constantemente. Y nos dice Filipenses 3:16, dice, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Mente cristocéntrica. Sigamos la misma regla y sigamos y sintamos la misma cosa. Ama a tu hermano como a ti mismo, a tu prójimo. Vamos a seguir esa regla y vamos a sentir lo mismo uno por el otro, aunque usted vea todo lo contrario. Vamos a permanecer conectados en eso, para que esa mente cristocéntrica no se debilite, para que esa mente cristocéntrica se mantenga. Y todo aquel que ama al Padre hace la voluntad del Padre. Todo aquel que ama y ha creído al Hijo también va a hacer la voluntad del Padre, porque el Hijo hizo la voluntad del Padre. Esa es esa mente conectada a la de Dios. Todas las cosas la ve a través de Dios. Todas las cosas la ve a través de los pensamientos de Dios. No lo ve a través de sus pensamientos, que son, nuestros pensamientos son de derrotismo todo el tiempo. Pero cuando usted se acerca a Dios, usted adquiere, mire, un poder que no se puede tocar ni vender, como le decían a Pablo cuando lo vieron predicando y haciendo milagros. Ellos querían de ese poder y querían comprar, esos brujos querían comprarle a él, porque decía, pero es que lo que tú haces nosotros lo queremos. Y decía, esto no se vende, señores, esto no se vende. Y Pablo fue perseguido por lo que portaba, porque muchos los quieren, pero no saben cómo acceder. Creen que es comprándolo con el dinero. ¿Por qué? Porque tienen una mente terrenal. No tienen una mente de Cristo, terrenal, porque si tuvieran una mente conectada a la de Dios, saben que ese poder se adquiere a través de la cercanía a Dios, a través de la relación con Dios, a través de tu fe. Cuando esa fe se fortalece, que viene a través de esa relación, de conocer que el poder viene de Dios. Mire, ni todo el dinero del mundo le compra eso. Como me dijo alguien el otro día, mira, ni por todo el dinero del mundo doy yo para atrás lo que tengo. Porque el dinero se acaba, es perecedero, pero eso lo sabe una mente espiritual. Una mente carnal piensa que el dinero todo lo resuelve, que el dinero todo lo consigue. Y lamentablemente no es así. Lamentablemente no es así. Pablo le decía, hello, esto no se vende. No, así como también, mire lo que es una mente terrenal. Pero no se puede culpar, porque hasta que Dios no llega y toca y restaura, nuestro deber es seguir clamando, amando al prójimo, no por lo que vemos, como en él como persona. Porque hay cosas que Dios la permite pues para eso, para su propósito. Tenemos que ver la persona, no lo que opera. Darle valor a lo que Dios ha dicho que puede hacer en esa persona. Y reconocer y sabiendo que el enemigo no tiene poder sobre esa vida. Esa es una mente espiritual. Sabiendo que no hay poder en las tinieblas. No. El poder está en usted. En esa mente cristocéntrica. Cuando usted entrega y conecta esa mente a Cristo. Mire, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía Pablo. Y nos lo dejó ahí escrito para que usted también se aferre a esa promesa. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hay paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz de Cristo. La paz con la que Cristo fue y entregó su vida en la cruz, aún sabiendo que le iba a doler y doler hasta la muerte. Pero sabía que era la voluntad del Padre y sabía que eso era para vida eterna, no para muerte eterna. Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Esa es una mente espiritual. Cuando usted pone las cosas en Dios, cuando su mirada está puesta en Cristo, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Ahí, en ese que aunque viendo que la cosa era mera color de hormiga, porque si a usted le pregunta, dice, no, eso por donde quiera que usted lo miraba era dolor y derrota. Como estaba yo viendo una película con mi hija ayer de God is not dead, Jesús, Dios no está muerto. Que sea así, pero murió. Sea así, Cristo, pero el sacrificio, pero murió. No, no te enfoques en que murió. Resucitó. Todo el que no tiene esa mente cristocéntrica va a ver la parte terrenal de, oh no, murió. Y muchos dicen que no resucitó porque no tienen una mente conectada a la de Dios. No han visto la grandeza. No han visto la grandeza de Dios. Solo ven la parte terrenal, no lo celestial, no lo espiritual. Pongamos la vista en lo espiritual, no en lo terrenal. En aquel que consumó la fe en una cruz. Por fe Él fue a la cruz y murió por nosotros sabiendo que iba a resucitar. Para darnos esa enseñanza de que tenemos que permanecer en Cristo, conectada esa mente a Cristo, totalmente. Y mire lo que nos dice Pedro. En 1 Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ese discernimiento en su mente, en su capacidad mental. Sed sobrios, permaneced sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Permaneced ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Ahí apretadito, no deje que nada se filtre, no deje que nada traiga contradicción en lo que usted da a la puerta, en saber que todo lo que usted está padeciendo y pasando es con un propósito. Que toda persecución viene con un propósito. Jesús fue perseguido, fue arrestado, fue maltratado, vituperado, pero con un propósito. Y el propósito es la segunda venida de Cristo. Porque ya lo que estaban ahí, lo que lo reconocieron, mire el asunto, el propósito fue ahora para la segunda venida de Cristo, porque Cristo estaba caminando entre ellos. Y muchos de ellos creyeron y otros no. Los que creyeron ya eran salvos porque creyeron que Jesús era el Hijo del Hombre. Pero hacía falta que usted y yo a día de hoy creyésemos que Él murió en la cruz por usted y por mí. De que Él va a volver por nosotros. Porque ya Él vino y se rescató lo que vino a buscar. Hace 2000 años. Aquellos que creyeron permanecen en la presencia del Señor, pero faltaba que usted y yo ahora creamos que Jesús viene por usted y por mí y estamos viviendo en la esperanza, esa fe, esa certeza de lo que usted no ve, pero lo espera. Esa es la mente que Dios quiere que se permanezca conectada a la de Él, sabiendo que Cristo viene por usted y por mí. No es lo que usted está viviendo ahora, no es lo que pasó simplemente, no. Es que lo que pasó es el propósito ahora de que Cristo va a volver porque Él tuvo que morir, resucitar, ir a preparar habitación para usted y para mí y entonces volver a levantar a vivos y a muertos. Volver por usted y por mí, que no pudimos estar en ese momento cuando Él caminaba en la tierra, no pudimos estar en ese momento para ver su grandeza, para creer que Él sí era real, porque no lo vimos, pero ahora creemos sin haber visto y tenemos la esperanza y una mente escondida en el Señor de que su Hijo viene por nosotros. Estamos trabajando con eso, no estamos trabajando para hacernos casas aquí, sino estamos trabajando para que se siga fortaleciendo esas habitaciones que Él tiene preparadas para usted y para mí. Yo vivo confiada en que tengo una morada segura, en que tengo casa, en que tengo herencia en Jesús. Y es una herencia que me va a ser repartida, pero no la física, sino la espiritual. Yo no sé si usted está entendiendo. Ese es el propósito de usted permanecer con una mente ligada a la del Padre, sabiendo que si usted permanece con esa mente ligada al Padre, cuando Cristo venga, usted también va
a ser levantado con Él. Poderoso es Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ese entendimiento entenebrecido que tienen algunos, porque Dios los ha entregado a su propia lascivia, a su propia incredulidad, porque tienen ese entendimiento que aunque usted se lo explique, no lo van a entender, porque no han creído que Jesús vuelve. Sí habrán creído que Jesús murió en la cruz, porque hay mucho que sí, por historia, como usted lo quiera llamar, por el suceso más grande de la historia, por el sacrificio más grande de la historia, que aunque usted no lo crea por fe, lo tiene que creer por historia. Pero no han creído que Él vuelve a levantarnos. Han creído que ya ese fue el sacrificio. Ese no fue el sacrificio completo. No se ha completado hasta que usted y yo no seamos levantados, hasta que Él venga por usted y por mí. Y esa es la esperanza, ese es el entendimiento del que aquí nos está hablando Pedro, que dice que debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento y ser sobrio, permanecer sobrio, consciente, estar todo el tiempo consciente en nuestra mente de que Cristo viene por usted y por mí, de que la iglesia de Dios será levantada. Y si ese pensamiento no permanece en Cristo, entonces usted va a seguir en lo terrenal. Y el que permanece en lo terrenal, lamentablemente cuando Cristo venga, va a seguir en lo terrenal, porque no ha creído. No ha creído en ese pensamiento que Dios ha puesto en su corazón, de que su Hijo está preparando morada para usted y para mí, de que usted va a ser levantado, de que usted tiene una vida eterna asegurada. Usted sabe lo que es vivir y permanecer en eso, es decir, la carne puede morir, pero el espíritu y el alma no. Va a vivir para siempre. Cuando usted medita en eso, usted tiene que tener una capacidad, mire, usted tiene que ceñir sus pensamientos y ese discernimiento para seguir permaneciendo en eso aunque usted no vea nada. Esto no es algo fácil, pero no es imposible. Para que usted permanezca con ese pensamiento ahí, con ese pensamiento de decir, no importa, Jesús viene y tengo vida eterna, y aunque ahora esté sufriendo, y aunque ahora esta enfermedad me esté matando, y aunque sea perseguido, y aunque pase hambre, y aunque no entienda, y aunque esté solo, pero tengo una vida que me espera eternamente. Esa es la mente que Dios quiere que usted tenga, que permanezca positivo, aunque lo que usted esté viendo no le encuentre sentido. Pero permanezca conectado a Dios, que eso es lo que Dios quiere para usted y para mí. Y yo sé que estoy hablando con gente, como dice Pablo en 1 Corintios 16, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es lo importante, que sigamos teniendo la mente de Cristo, de que Él vino, murió, resucitó y está preparando morada para venir por nosotros. Y nos mantenemos escondidos en ese pensamiento. Y nos mantenemos escondidos en esa certeza, en esa esperanza. Porque tenemos que cada día, renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Como nos dice Pablo en Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovarnos cada día. Seguir escudriñando, seguir leyendo, seguir acercándonos a la presencia del Señor a través de esa oración, de ese clamor. Pero renovarnos cada día, porque si no, el enemigo va a venir y va a poner ahí caramelitos envenenados. Van a venir esos pensamientos contrarios a la voluntad de Dios y nos van a hacer retroceder. Entonces es importante renovarnos cada día, renovarnos, alimentar la fe. Porque si usted es un cristiano y ahí se queda de, ok, ya soy cristiana, ya acepté al Señor, ya me bauticé, ahora que no, renuévese cada día, reinvéntese, predique. Mire, predíquele la palabra hasta las piedras, pero háblela, láncela al aire, porque una palabra suya va a llegar. Tiene que renovarse cada día para que la fe no muera, para que la fe no se seque, para que esa mente se mantenga conectada y viva
Como cuando usted enchufa un aparato que se mantiene en on todo el tiempo, que usted lo puede encender en cualquier momento y va a funcionar porque se mantiene conectada a la fuente. Así su mente tiene que estar permanecida conectada a la fuente que es Cristo. Hablando de Cristo, predicando a Cristo, escudriñando, leyendo los evangelios, aunque usted lo haya leído, volver y releerlo y verás cómo se va a renovar esa palabra en usted y se renueva y trae un discernimiento nuevo y trae un entendimiento nuevo y la mente todo el tiempo activa y conectada. Mire, esas grandes mentes que están trabajando para su propio beneficio, como le explicaba anteriormente, esas mentes que están trabajando para su propia vida, se renuevan cada día. Nos estudian cada día a nosotros, estudian cada día cómo aumentar la tecnología, cómo aumentar la ciencia. Se están renovando todo el tiempo. Mire, un doctor se tiene que renovar todo el tiempo. Un abogado tiene que estar renovado todo el tiempo en las leyes que se van actualizando y se mantiene renovándose. Así te dice Cristo, renueva tu espíritu, tu mente cada día, manténla viva, porque si no, va a venir el devorador, el padre de mentira, y va a empezar a poner sus pensamientos y va a sustituir tus pensamientos cristocéntricos por lo de él. Así que tiene que renovarte cada día. Este programa quizá a muchos le parezca repetitivo, pero cada día Dios trae algo nuevo, nos va renovando, nos va actualizando en todas las cosas. Y hoy Él te da una palabra y mañana te da otra, y tú la conectas y sale otra idea, y así constantemente sigue avivando el Espíritu de Dios. Y mire, despojarse de todo. Despojarse de todo, porque nos dice Filipenses 2:7, dice, Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Despojarte de ti mismo, para que la mente de Cristo pueda prevalecer en ti. Despojarte de todo, de tus propios argumentos, de lo que tú crees que es lo correcto. Despójate de todo eso y busca la verdad de Cristo, porque la verdad de Dios se establece. Y si tú la buscas, la encuentras. Si tú buscas la verdad de Dios, se va a establecer en ti. Y no tu verdad, como hacen los que buscan su propio beneficio, que establecen su verdad. No, pero nosotros buscamos establecer la verdad de Dios. Nosotros buscamos establecer el reino de Dios, que prevalezca esa mente espiritual, que sigamos predicando la verdad de Cristo. Y mientras prediquemos la verdad de Cristo, ¿quién va a prevalecer en ti y en mí? Cristo. Cristo es el que prevalece en nosotros. Santo es el Señor nuestro Dios. Es un tema muy interesante para seguir siendo ampliado, desglosado, desarrollado y sobre todo cimentar esa palabra en ti que luego empiece a dar frutos, que dé frutos y fruto en abundancia. Frutos y frutos en abundancia. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dice que Él se despojó a sí mismo para hacer la voluntad del Padre por ti y por mí, para dejarnos una enseñanza y conectarnos todo el tiempo a la verdad que es Cristo. Y cuando usted tiene esa mente espiritual, usted va a perdonar a su prójimo, usted va a amar a su prójimo. Usted va a permanecer en la presencia del Señor. ¿Cuál es la mente que tú tienes? Yo no sé la que tú tienes, pero yo te invito a hacer esta práctica, a hacer esta tarea. Analízate y escribe. Mente terrenal, mente espiritual. Y analízate a ti misma, hazte un autoanálisis. ¿Cómo está funcionando tu mente? Si en la parte terrenal o en lo espiritual. ¿A qué tú le estás dando más poder en tu vida? ¿Estás confiando en tu propio intelecto o estás confiando
en la mente de Dios que dice que todo lo que tiene es bueno, que de Él viene la sabiduría y la inteligencia. ¿Estás amando al prójimo como a ti mismo? Porque amar al prójimo como a ti mismo es tener la mente de Cristo. Porque aún aquellos que lo apedreaban, aquellos que lo crucificaron, Él le pedía al Señor que tuviera misericordia de ellos. ¿Cuál es la mente que tú tienes? ¿Estás buscando hacer la voluntad de Dios o la tuya? ¿Estás trabajando para que las cosas vayan a tu favor o simplemente estás haciendo las cosas como si la hiciera para Dios, para que se cumpla la voluntad de Dios? ¿O lo estás haciendo realmente de corazón? ¿O estás ayudando a alguien realmente de corazón? ¿O estás buscando ser reconocido? Esa es la mente terrenal, la que busca lo suyo, lo propio. La espiritual busca la voluntad de Dios, como hizo Jesús. Él no vino a buscar lo suyo, sino a establecer la voluntad del reino de Dios, a establecer el reino de Dios. Él vino a acercar el reino de Dios y a establecerlo, no el suyo. Hagamos ese análisis en nosotros. A ver si realmente estamos haciendo las cosas porque queremos agradar a Dios o estamos buscando un beneficio detrás de lo que hacemos. A veces es la mente terrenal la que está ahí prevaleciendo. Alabado sea nuestro Señor. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Poderoso es bueno. No se olvide a ti que me escucha por Facebook, también que me escucha por, o que va a ver esta transmisión luego, el que lo sintonice por YouTube, de darle like y compartir, sobre todo compartir. Es lo más importante, compartir la palabra. Lo de un like es algo para nuestro propio ego, pero lo de compartir, usted está esparciendo la semilla, usted está esparciendo esa palabra que ha tocado a su vida para que llegue a las de los demás. Y cuando usted comparta el vídeo, no simplemente lo comparta, hágale una introducción de lo que viene dentro del vídeo, de lo que es la palabra. Explíquele por qué usted le está compartiendo ese vídeo, porque son palabras claves. Escúchalo porque te va a hablar de esto y de aquello. No que vaya vacío, sino que vaya lleno, con algo que impacte, con algo que provoque, con algo que llame la atención. Olvídese de usted mismo y haga la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que la palabra sea esparcida, es que el reino de Dios sea establecido, no solo en nuestras vidas, sino en las de los demás. Dios bendiga su vida. Dios bendiga grandemente su vida. Esta transmisión a partir de ahora en el YouTube, no aquí en la radio, va a ser finalizada